Hola, soy Eduardo de domóticaencasa.es y hoy vengo a explicar cómo hacer las VLAN dentro del Xiaomi el AX3600 sin cambiar el firmware. ¡Empezamos! Si recordáis el cambio del firmware del AC2100, os pondré seguramente aquí el globito para que podáis verlo en el caso de que os interese. Una de las características que más me interesaba hacer el cambio de firmware era por el hecho de poder hacer las VLAN, configurar las VLAN para poder sustituir mi router, dejar solo lo que sería el ONT y poner el router en el caso del AC2100 o en el caso de que hubiera ya OpenWRT, poner el AX3600. El caso es que recibí el otro día un aviso por Twitter de un usuario llamado Víctor Cruz, en el que me mandaba un vídeo y me decía que se podían hacer el VLAN dentro del AX3600 sin cambiar el firmware. Estuve viendo el vídeo, bueno, para empezar, muchas gracias por el aviso porque me parece bastante interesante y como el vídeo estaba en chino, aunque más o menos se puede entender, he pensado que podría ser interesante para muchos el poder ponerle las VLAN. Además he estado mirando vídeos y seguramente durante el vídeo intente configurar más cosas en el caso de que me salga. No obstante, os adelanto que si estáis viendo este vídeo es porque ha funcionado y se pueden poner bien las VLAN, que si no me equivoco funcionan perfectamente dentro de este router sin cambiar el firmware. Es decir, no tendríais que iros a OpenWRT y si tenéis el ONT de vuestro operador podríais dejar solo lo que sería el ONT, quitar el router del operador y poner el AX3600 con el firmware de Xiaomi. Esto seguramente a más de uno le llame la atención y le resulte bastante interesante por el hecho de que no va a tener que estar cambiando el firmware y funciona con el firmware totalmente original. Se supone además que aunque recomiendan ponerle siempre la copia de seguridad de la configuración, se supone que aunque actualices a versiones posteriores no debería quitar esa configuración porque las actualizaciones no tocan la configuración de red. No obstante, es algo delicado y ahí no puedo garantizar que el día de mañana Xiaomi haga un cambio grande y deje de funcionar de esta manera. Pero quizá ganando de esta manera tiempo podríamos a la larga tener ya un OpenWRT funcional y podríamos cambiarlo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, os explico. La primera parte del vídeo va a ser aprovechar un fallo de seguridad que tienen estos routers para poder sacar SSH dentro del router. Y una vez tenemos SSH, lo que hacemos es entrar dentro del router a la configuración de red y a mano le ponemos lo que serían las VLAN. Es decir, lo que hacíamos antes en OpenWRT por medio de la interfaz web, recordar que la X3600, aunque no sea un OpenWRT completo, es un OpenWRT por debajo, pondremos la configuración a mano de las VLAN y de esa manera cuando arranque el dispositivo arrancará pidiendo al ONT, en este caso el PPPoE, lo que serían los parámetros de configuración, se los pedirá con la VLAN para poder tener internet. Si funciona, ya digo que aparecerá, tendremos internet directamente dentro de la X3600 solo con tener el ONT delante. Lo que he hecho primero ha sido un restaurado de fábrica de mi dispositivo y vamos a ponernos manos a la obra porque ahora mismo tengo el router sin clave y posiblemente algún vecino gracioso podría estar dentro del router teniendo internet porque está conectado al router principal. Así que, como digo, vamos a la parte del ordenador y os enseño a ver si se puede hacer y si os funciona, pues ya podríais ponerlo, como digo, como sustituto del router principal. Lo primero que vamos a hacer es, una vez que hemos reiniciado lo que serían los ajustes de fábrica en el router, nos vamos a conectar al propio router y cogemos cualquiera de las dos conexiones, ya sea la de 2,4 o la de 5 GHz. Por defecto viene sin clave y por tanto no deberíais tener problemas a la hora de conectar. Una vez que ya tenemos hecho eso, la IP del router es la 192.168.31.1 y como veis lo tenemos aquí, que aparecería totalmente en chino, aunque podemos darle a traducir para que nos aparezcan en inglés. Le damos a continuar y aquí lo que vamos a configurar sería la clave que según el tutorial hay que ponerla 56, 56, 56, 56. Esa sería la clave que hay que asignar a nuestro router
es algo porque uno de los pasos que vamos a necesitar va generado en base a esta clave y por tanto es mejor utilizar esta, luego posteriormente se podrá cambiar. Ya nos ha configurado nuestra conexión a internet con esa clave y ahora nos va a desconectar de la Wi-Fi y lo que tendremos que hacer será volver a conectarnos, ya que la clave esta no la tenemos dentro de nuestro sistema. Nos deberían aparecer las de Xiaomi, por ejemplo esta. Uy, se ha desaparecido. No, esta es la que debería entrar. Y como tenía de antes 56, 56, 56, 56 una prueba, pues tenía guardada una clave incorrecta. Ahora ya debe de entrar. Ahí está conectado. Y volvemos a abrir la IP sin nada. Y ponemos la clave 56, 56, 56, 56. Ya estaríamos dentro. Ya estaríamos dentro del router, que como veis, bueno, tiene conexión a internet porque está conectado directamente a un router directamente. Vamos a ver, ahora nos tocaría un comando bastante largo, no os preocupéis por el comando en sí porque lo tendréis en el tutorial, y tendríamos que borrar desde la W de web hacia adelante y pegar el comando que os pondré en el tutorial. Es bastante largo y con este comando lo que hacemos es habilitar el SSH dentro de nuestro router. De esta manera podremos acceder a los ficheros de configuración y lo que vamos a hacer va a ser intentar configurar las VLAN de una manera manual a través de los ficheros de configuración. Recordad que el router, el AX3600, aunque lleva el software de Xiaomi, el software de Xiaomi está basado en OpenWRT, por lo que sería una configuración similar, aunque a nivel de sistema operativo, a la que hicimos en el AC2100 cuando lo quitamos. Lanzamos este comando y nos debería dar code 0. Ahí tenéis el code 0. Y ahora debería dejarnos poder entrar. Tengo aquí configurado el SCP, el WinSCP. Podéis hacerlo con, si no me equivoco, con filecilla, pero bueno, voy a utilizar el WinSCP y en teoría con la IP del router deberíamos poder entrar. Aquí la clave sería 56, 56, 56. Bueno, hay que editarlo porque lo tenía guardado. 56, 56, 56, 56. Y con esta configuración deberíamos ser capaces de poder entrar a nuestro router. Como habéis podido ver, ha dado error el WinSCP y probablemente sea por la versión que tengo. Actualmente el router tiene la 1.0.20 y según el tutorial hablan de que debe de tener la 1.17. Vamos a probar a poner esa versión, que sería en teoría la que necesitaríamos para poder. Eso lo haríamos en System Upgrade, la segunda opción del menú de arriba. Tenemos aquí la opción de actualización manual y ahí lo que haremos será coger un fichero que me acabo de descargar, el último, y le daremos a actualizar. De esta manera actualizaría la versión a la... A ver, vale, nos dice que como es una versión inferior, que es recomendable eliminar todo tipo de configuración. Como no tengo nada configurado importante, le digo que sí para que evite cualquier problema a la hora del arranque. Vaya a ser y tenga alguna opción, la 1.0.20, que no tenga la 1.0.17 y nos dé problemas a la hora del arranque. Voy a adelantar el vídeo hasta que termine la actualización. Ya me he vuelto a conectar al punto de acceso que ha vuelto a lanzar una vez que ya ha actualizado. Todavía no sabemos si estamos en la versión que era la necesaria. Y vamos a avanzar. Bueno, en este caso sería lo que eran los primeros pasos, la configuración de la clave de la Wi-Fi, que recordad hay que poner 56, 56, 56, 56. A ver que se haya escrito correctamente. Ahora realizará la configuración de nuestro router con la clave administrativa, le pondrá la misma
y se nos desconectará, aunque bueno, ahora como tiene la clave guardada de antes, lo normal es que vuelva a conectar en el momento que vuelva a aparecer en escena ese punto de acceso. Ahí se ha ido. Un segundo. Ahí lo tenemos. Conectar. Conectando. Ya estamos conectados de nuevo. Por lo que volvemos a entrar a lo que sería la versión normal. 56, 56, 56, 56. Ya estamos dentro del router. Aquí sí que nos dice que estamos en la 1017, es decir, estamos en la versión supuestamente la correcta. Y vamos a repetir el mismo paso de antes para ver si era cosa de la versión o hay algo que me estoy saltando. Quitamos desde web, dejamos la barra después del código este y lanzamos el comando. Una vez que tenemos la salida de code 0, tenemos que esperar unos par de minutos a que se arranque el SSH, porque he visto que a algunas personas le ha dado error, y una vez que esperamos ya podemos entrar. El usuario es root y la clave es admin. Le damos a login y admin. Puede ser que os haya dado algún error, o mejor dicho, una advertencia para añadir la clave de SSH a vuestro sistema y tendréis que decirle que sí. Una vez que ya tenemos el acceso dentro, esta parte de aquí pertenece a nuestro sistema, el sistema local donde estoy ejecutando todos los programas, y esto de aquí que ya vemos es el router. Ahora mismo ya estamos dentro de nuestro router y podemos ir a etc, a la carpeta etc, y tenemos una carpeta que se llama configs, y dentro de configs tenemos una que se llama network. Esta la abrimos y aquí tenemos la configuración de red que sería necesaria para, por ejemplo, poder tener lo que sería nuestro sistema funcionando por medio de VLANs. Mirando, por ejemplo, la configuración del otro día del router del AC2100, estamos hablando de que es el mismo software, podemos coger la configuración del WAN, que voy a ponerla al lado para que la veáis, y se trata de la configuración de Orange para poder hacer la VLAN, la 832. Esta es la configuración supuestamente que se puede poner, aunque según avisa el tutorial, el dispositivo que tenemos de WAN en este router es el 4, el ETH4, y hay que añadirle a ese dispositivo lo que sería la VLAN, que sería la .832 en el caso de que tengáis Orange. Con esto, en teoría, debería ya dejarnos conectar directamente lo que sería a nuestro ONT, y debería dar en la boca 4, que se supone que es la del WAN, debería darnos la conectividad por medio de PPPoE y por lo tanto tener internet en todo ese router a través directamente del ONT, sin necesidad de pasar por ningún otro router. Ahora lo que nos quedaría sería guardar el fichero, lo cerramos y se supone que le damos a procesar la cola, que debería ser así, y según pone está ya completado. Podemos revisar si efectivamente lo ha cambiado y sí que es así. Y se supone que con esto deberíamos poder poner directamente el router en la boca del ONT y debería dar conectividad a internet. Voy a hacer la prueba y os comento. Ya tengo conectado el ONT. No obstante, he tenido bastantes problemas a la hora de hacer funcionar el router. Ahora ya lo tengo funcionando. No estáis viendo todavía
la configuración correcta. Ahora mismo esto está desconectado, es decir, este link que no se ve activo. Sí que estoy conectado ya al router de Xiaomi, pero lo que voy a hacer va a ser volver a hacer login porque esa pantalla es del login anterior. Recordar que la clave era 56, 56, 56. Entramos, aunque aquí me muestre que no tengo link. Como veis, no tengo cable, está conectado al router de Xiaomi. Y tenemos conexión. Tengo una simétrica de 500 megas. Como veis, la configuración está bien. Tenemos una velocidad altísima, está al tope, y un ping muy bajo. Ahí tenemos el resultado. Vale, pues una de las cosas que quería mostrar, porque aparte de las VLAN, es interesante tener, por ejemplo, diferentes opciones para poder tocar dentro del router. Vamos a ver. Si nos vamos a los ajustes, voy a traducir siempre para no tener que estar dándole. Si nos vamos a los ajustes habituales, tenemos la posibilidad de juntar en una sola... lo que sería el router sería el que determina a quién darle 5 GHz o 2,4. Teniendo tantos aparatos en casa de domótica, no voy a jugar con eso porque probablemente se queden algunos sin conexión. En los ajustes de internet, bueno, aparece ahí algunos datos de la configuración, pero debe de ser que el interfaz gráfico está pensado para no detectar, o sea, no soporta las VLAN y por tanto no ve el interfaz, y el interfaz real no tiene ninguna conexión. Así que bueno, en principio aquí no deberíais tocar nada. No sé por qué nos está traduciendo todo continuamente. Bueno, aquí tenéis cosas de seguridad, la contraseña, podéis bloquear usuarios. Pensad que este dispositivo lo podéis asociar dentro de vuestra cuenta de Mi Wi-Fi y podéis tener el control por completo. Aquí tenemos lo que sería la IP y el DHCP, en el caso de que queráis limitar el número de dispositivos a conectarse, y esto sería, entiendo que será el lead time. Sí, este es el tiempo que tardaría en volver a darle una nueva IP. El System Status, en teoría, podéis actualizarlo continuamente y no perderíais eso, pero es recomendable hacer una copia de seguridad para después volver a subir, en el caso de que os diera algún problema, subir esa configuración. Se supone que la parte de red, que os voy a enseñar cómo queda, no la toca la actualización. Aquí tenemos... A ver, vamos a ver si... Esto serían las pruebas que puede hacer el propio router. Vamos a ver. Ah, vale, eso es para decirle la velocidad que tienes para luego, por ejemplo, hacer un QoS, o sea, un Quality of Service, lo que sería limitar por IP. Aquí tenemos las IPs directamente que tenemos, las que queremos bloquear para que no se muevan de IP cuando pasa el list time ese, para que no le dé una nueva IP. Aquí tenemos servicios de DNS, es decir, si por ejemplo tenéis tipo, por ejemplo, no IP. Si tenéis un Home Assistant con no IP, por ejemplo, lo podéis poner aquí y directamente sería el router el que está haciendo todo lo que sería la negociación para actualizar la IP. Aquí tenemos lo que sería el port forwarding. Esto lo necesito también porque es para poder dar acceso desde fuera a las máquinas de dentro, o incluso para poner alguna máquina en DMZ. DMZ sería exponer una máquina a internet por completo y que sea ella la que gestione, por ejemplo, los puertos que tiene accesibles o no. Si queréis configurar una VPN. Y el último lleva nada, el UPnP. Pues os voy a enseñar la configuración que tenía. Vale, ahora mismo estoy dentro del router. Este sería el router de Xiaomi. Y os voy a enseñar la configuración que he tenido que llegar a poner. Vi etc config. Esto es lo mismo que veíais con el WinSCP, pero lo voy a hacer para que lo veáis. Esta configuración os la pondré en el tutorial por escrito, más que nada para que no tengáis que estar copiando, viendo desde aquí y demás, para que la podáis ver y la tengáis fácil de acceder. Es decir, en principio en la LAN no había que tocar nada, esto se queda igual. Configuramos el interfaz, el ETH1,
pero en el nombre le ponemos ETH1.832 en mi caso, que sería el de con Orange directo, y en el WAN tenéis que configurarlo de esta manera. En el caso de que tengáis Orange, por ejemplo, con el PPPoE, será la manera más... esta es la manera directa. El usuario genérico, si tenéis otros operadores, tenéis que sacar de vuestro router el usuario y contraseña que usa. En el puerto que se usa es la ETH1.832. El MTU también he leído que hay que ponerle este. Y una de las cosas que me ha estado... Bueno, el tutorial lo empecé anoche y ya es por la mañana. Y al final... poniéndole el DHCP también dentro de lo que sería el puerto para que coja IP. Automáticamente el router ha cogido IP y como podéis ver ya tengo internet. Sí que es cierto que como tiene la WLAN, creo que la interfaz web de Xiaomi no me va a mostrar el que tiene internet. O sea, ahora mismo para él estoy desconectado. Pero a nivel práctico sí que funciona y espero que no afecte, por ejemplo, al tema del port forwarding y demás, de los filtros. No debería afectar porque yo creo que está por debajo y el que hace el trabajo es todo el router, y el router sí que está detectando las rutas y demás para poder hacer el paso de internet. Así que, como digo, de esta manera, si tenéis un ONT como yo con el Livebox y el ONT, se queda aislado, o sea, podéis dejarlo separado. Podéis hacer el cambio de router como voy a hacer yo con este dispositivo. Si no, pues tendríais la opción de compraros un ONT para poder poner este router, o no sé si se podrá en el modelo que tengáis ponerlo en modo bridge para que el router sea transparente y sea este el dispositivo que coja toda la red. Y automáticamente con él sí que tendríais todo el control de la red en el mismo dispositivo sin cambiar de sus redes y sin tener dos tipos de red en la misma. Podríais manejar lo que sería la red de 2,4 y la de 5 GHz del router, que llega mucho más fuerte, por ejemplo, que la AC2100 que tenía. Y en principio con esto espero que os haya ayudado para poder cambiar el router, para poder configurarlo, y si tenéis alguna duda pues ya sabéis en los comentarios y os intento ayudar porque este router sí que lo voy a tener en funcionamiento. Así que si os ha gustado el vídeo darle al like y si queréis podéis darle a suscribir para recibir una notificación cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!